Este es el gráfico de Ferrari que no ha parado de crecer desde que salió a cotizar en bolsa. Pero si nosotros miramos lo sucedido hace 3 semanas atrás, tuvo una de las caídas más severas desde el comienzo. En ese contexto nos preguntamos si sus resultados trimestrales han sido tan malos como para justificar esto, y para nosotros, inversores en valor y calidad, puede llegar a ser atractivo la inversión en Ferrari. Comencemos. Ya estando en sus resultados trimestrales, vamos a ir destacando los puntos principales del informe. Primeramente, un crecimiento del 4% de incrementos en ventas. Las unidades vendidas se han mantenido planas, vemos que tan solo un 1%. El ingreso operativo se ha aumentado un 8,1%. Esto es algo muy bueno, a la vez que el margen operativo también lo ha hecho. Ahora veremos por qué, pero en términos generales por una mayor personalización en las unidades, en los autos, y un mix favorable en la suba de precios. Algo muy interesante que vamos a ver un gráfico fantástico un poco más adelante. Lo que es el margen EBITDA y el EBITDA también se han visto aumentados, un poco menos que los ingresos operativos por una carga de depreciaciones menor. Lo que es el Industrial Free Cash Flow de 232 millones de euros es una métrica que ellos tienen para evaluar tan solo la parte derivada de ventas de autos, autopartes, sponsors y actividades comerciales, dejando de lado las actividades financieras. Y algo muy importante que nos dice la directiva es que no hubo un impacto sustancial de las tarifas, por lo menos en este trimestre. También destaca que ha tenido y continúan con la innovación de su portafolio, que tienen un fuerte cartera de pedidos y libro de órdenes, y que ven una demanda bastante sustancial en sus modelos 296, modelos mucho más deportivos que tal vez el Ferrari Amalfi, una de sus últimos lanzamientos que tiene un feedback muy bueno. En términos generales esto es lo que ha sucedido, y si nos ponemos a analizar sus números desde los 6 meses de ejercicio, es decir, tomando el Q1 y Q2, sus unidades se han mantenido planas, una leve suba del 1%, sus ingresos han tenido un incremento del 9%, ya comenzamos a ver algo interesante porque si vende los mismos vehículos y sube un 9% es porque ha tenido un mix favorable como efectivamente nos dice la directiva. Su operating profit o EBIT aumenta un 15%, mayores márgenes, su margen EBIT subió 170 puntos básicos, el net profit sube un 9% y el beneficio por acción sube un 10%. Entonces, en términos generales son muy buenos, sus márgenes y beneficios aumentan. Vamos a ver entonces las unidades vendidas. ¿Y qué es lo que podemos ver de estos primeros 6 meses? Lo que es China, Hong Kong y Taiwán, bastante castigados. Pero ya en este segundo trimestre, ese castigo se ha aplanado bastante, así que se puede atribuir tal vez a un caso esporádico del primer trimestre. Bueno, veremos cómo se va normalizando en el paso del año completo. Pero lo que quiero destacar, muy importante que acá lo remarco, es que el 55% de las unidades vendidas son autos de combustión normales. Y el 45% del total ya está representando autos híbridos. Así que ahí tenemos que tener un ojo. También recalco acá, el primer trimestre en Asia fue malo, el segundo mantiene las unidades entregadas. Es decir, podemos ver una normalización por lo menos comparado al año 2024. Bajando un poco más vamos a tener la segmentación, de dónde vienen estos ingresos. Por supuesto que la parte más importante son los autos y autopartes, que han tenido un aumento del 7%. Es decir, si nosotros recordamos, un 1% provienen de sus unidades vendidas, es decir, del incremento en automóviles entregados. Pero un 6% viene de ese mix favorable, tanto de suba de precios como de mayor personalización. Eso no significa otra cosa
que un mayor precio por auto vendido. Acá es lo que nos destacan. Los ingresos derivados de los autos y autopartes crecieron un 2,7%. Esto en los 3 meses finalizados es el Q2. Los sponsors, la parte comercial y de marca, acá tenemos sponsors de la Fórmula 1 y de sus demás participaciones deportivas, marketing comercial que se hace con Ferrari o alianzas estratégicas, y lo que es la marca, todo el merchandising, bueno, ese es el segmento. Esto está creciendo al 27% con unos muy buenos vientos de cola, especialmente por la Fórmula 1 que está tomando muchísima calada en los últimos años. Además de lo que ellos llaman Lifetime Activities, algunos centros o eventos más que nada de networking, clase media alta. Esto no apunta tanto a lo que es sus consumidores de autos, sino más bien a más recreativos que sí les gustan los autos, pero que tal vez no se compran uno, sino se compran la gorra, la remerita, bueno, más que nada esas cuestiones. Un poco más abajo del informe vamos a tener el EBITDA y los ingresos operativos. Y acá es lo que vamos a recalcar lo que comenté anteriormente. Si vemos el EBITDA crece un 10%, el ingreso operativo crece un 15%. En este trimestre vemos el mismo nivel, es decir, el EBITDA crece un 6, el ingreso operativo crece un 8. Vemos un mayor crecimiento del EBITDA porque las depreciaciones han bajado respecto al 2024, pero bueno, esos son términos contables, no creo que influya demasiado. Lo que sí vemos es una mejora de márgenes, más allá de que las depreciaciones puedan haber bajado respecto de un año a otro, la mejora de márgenes está clara. Este 15% no se da simplemente por ese cambio contable de depreciación, sino se da por ese mix que acá nos dicen, el mix precios y mayor personalización, lo que derivó de mayor precio por unidad vendida, redujo costes. Si antes se vendía una unidad por 100, ahora se vende por 150, tenemos el mismo costo de producción, bueno, los márgenes aumentan. Ese es un modelo de negocio fantástico. Ojalá que se siga manteniendo en el largo plazo. La ventaja competitiva de Ferrari es muy fuerte, así que comenzamos a ver las bondades de su modelo. El volumen se mantuvo plano. Esto es lo que nos recalcan. Si el volumen se mantuvo plano, nosotros subimos precios, aumentan nuestros márgenes. Eso es sencillo de entender. Y otro aspecto muy importante es su guidance. El guidance que nos dan para el 2025. Primeramente siguen viendo un positivo mix precio, mayor personalización, es decir, que siguen esperando vender unidades a mayor precio. También esperan mayores sponsors, mayores comerciales, también live activities en expansión, esto es lo que mencionaba, el network. Bueno, todo esto derivado de la Fórmula 1. Están teniendo un viento de cola muy lindo en lo que es la marca Ferrari, no tanto en el espectro lujo, que son sus autos, sino más bien en el espectro comercial, en estas ramas de no tantos ingresos, pero que poco a poco va escalando. Así que esto es muy importante. Bueno, continúan invirtiendo en la marca y acá es lo que remarco, algo importante, esperan mayores tasas impositivas por un cambio tributario. Vamos a ver cómo eso va avanzando para todo el año fiscal. Esto sí que es algo que no podemos medirlo como inversores, pero sí podemos simplemente evaluar su funcionamiento y su evolución más que nada. Y también esperan un free cash flow industrial, lo que había dicho, dejando de lado las actividades financieras, solo enfocándose en su negocio, muy, muy sólido. Acá nos dan los números, esperan ventas 7.000 millones, esperan un EBITDA ajustado 2,68 millones, 2,68 billions, mejor dicho, ingresos operativos del mismo modo, con mayores márgenes. Esto es el incremento respecto del 2024, un 17% aumento en el free cash flow industrial. Así que en este sentido, el guidance es muy bueno y con esto vamos a pasar a la presentación para inversores, que es algo un tanto más atractiva que ver simplemente líneas.
Y acá lo tenemos, acá nos resumen lo que estábamos viendo anteriormente, vuelven a insistir en el Strong Order Book, es decir, la cartera de pedidos está repleta y en la llamada de ganancias nos dicen que tienen una cartera de pedidos hasta el 2027 completa. Completa, eso es algo fantástico, muy muy bueno. Bajando un poco más, esta es la presentación que se ha hecho del Ferrari Amalfi. Acá lo tenemos, que es el que va a reemplazar a la Ferrari Roma. Es este estilo deportivo y elegante. No es algo extremadamente deportivo como estos autos, sino que es algo elegante, algo para la calle. Esta fue lo que fue el lanzamiento, la presentación, con personas muy importantes. Acá es donde se producen los mayores pedidos, las mayores ventas, sus clientes más especiales y por supuesto que es lujo extremo. Acá sí que no es otra cosa. Y estos gráficos sí son un poco más intuitivos, más fácil de entender en cuanto al Q2. Nos hemos enfocado en los primeros 6 meses. Esto es solo el Q2 del 2025. Los envíos han subido muy poco. El EBITDA crece al 8,1%. El EBITDA crece al 5,9%. Los ingresos al 4,4%. Los diluted earnings per share, es decir, el beneficio por acción ajustado al 3,9%. ¿Por qué esto? Especialmente por la mayor tasa impositiva. Eso es lo que ha castigado, en pocas palabras, al beneficio por acción. Y después tenemos el Industrial Free Cash Flow, que ha crecido también en gran medida comparado al 2024. Esto es lo que mencionaba. Acá podemos ver cómo se va dando la distribución en cuanto a regiones. La más importante es América, especialmente Norteamérica, y lo que es Europa. Esto también, la cantidad de distribución de autos respecto a su modelo, los modelos híbridos, 45% del portafolio de entregas de autos vendidos, y lo que es motor a combustión un 55% todavía. Y en este gráfico vamos a ver de forma muy clara la evolución del EBIT que ha tenido en este segundo trimestre del 2025. Hemos empezado con un margen EBIT del 29,9%. Hemos tenido un aumento de volumen, hemos tenido el aumento, ese mix precio, mayor personalización por unidad vendida, ha representado gran parte. También se ha incurrido en mayores costos tanto operativos como de investigación y desarrollo. Gastos administrativos también han aumentado y estas son sus otras fuentes de ingreso que han contrarrestado ese aumento de facturación, de gastos, perdón. El margen EBIT termina en 30,9%. Acá tenemos el margen EBITDA, 39,6%. Y bueno, estos son algunas coberturas que hacen que termina castigando, pero en muy poco, ¿sí? Prácticamente insignificante. En términos generales, esta es la evolución del EBIT. Vuelvo a remarcar esto, que es lo que hace la ventaja competitiva a largo plazo y los vientos de cola que tienen sus otras fuentes de ingreso. La deuda que tiene Ferrari y la solvencia también de la compañía. Tiene una deuda total de 3.150 millones de dólares, efectivos y equivalentes 1.500 millones. Es decir, que ya queda con una deuda neta de 1.600 millones. Recordemos el EBIT y el EBITDA que estábamos tocando anteriormente. La cobertura de deuda y liquidez que tiene es muchísima. Este es su calendario de amortizaciones. Creo que no tiene ningún tipo de problema. Y acá comparamos algunos ratios años anteriores con años actuales. Deuda neta, EBITDA. Saben que las depreciaciones y amortizaciones no me gustan en este ratio. No hace mucho la diferencia, es 0,6. Bueno, si le sacamos las depreciaciones y amortizaciones quedaría 0,8, tal vez 0,9. En términos generales se entiende la solvencia que tiene Ferrari y eso es lo que quiero ilustrar. Un riesgo de crédito es muy bajo. Si sigue evolucionando como lo ha estado haciendo en los últimos 3 años, creo que podemos despreocuparnos por eso y enfocarnos sí en otras cosas, especialmente su estrategia comercial, especialmente qué va a hacer en el año 2030 cuando Europa ya castigue
a esos vendedores de autos a combustión y tengan que cambiar a autos eléctricos. Eso creo que son problemas importantes que tiene, que debemos enfocarnos como inversores en ello más que en esto, porque la deuda está más que cubierta, su liquidez es enorme con sus efectivos y equivalentes y aparte la generación de caja que tiene. Y este es uno de los últimos puntos que quiero tocar para ver qué ponderación tiene cada rubro de la cuenta de resultados y cómo está mejorando márgenes de una forma muy gráfica. Tomamos los 6 meses nuevamente, ¿sí? Este es el porcentaje que representa de las ventas y esto es el incremento respecto del 2024. Los ingresos totales han aumentado un 8,5 respecto del 2024. Sus costos totales, costos de bienes vendidos, han aumentado un 4%. Es decir que, por aritmética simple, ya sabemos que el margen bruto aumentó. ¿A qué se debe esto? Bueno, a que ha tenido unos costos por unidad iguales, sin embargo las unidades vendidas han subido de precios. Algo simple. Estos son los gastos administrativos para marketing, sí que ha aumentado un poco más que las ventas, la que se ha incurrido en mayores gastos, la investigación y desarrollo también lo ha hecho, pero en menor medida. Y en términos generales, el operating profit, que a día de hoy representa el 30,6%, el año pasado representaba el 28,9%. Vemos esa mejora de márgenes y de forma muy clara. Lo que es el beneficio neto, sí hemos tenido un aumento un tanto más tímido que el año anterior, especialmente por estos impuestos más altos. Anteriormente los impuestos solo representaban el 5,6% de los ingresos totales y a día de hoy el 6,6%. Tuvimos una tasa impositiva más alta. También la ponderación de ingresos, acá lo vemos. A día de hoy, autos y autopartes representan el 85% de la facturación y lo que son los sponsorships comerciales y marca con las otras fuentes de ingresos, el 15%. En este gráfico estamos viendo cómo ha evolucionado los beneficios netos, las acciones en circulación y sus beneficios por acción. Los beneficios netos aumentan en los primeros 6 meses, las acciones en circulación bajan y los beneficios por acción suben. Esto es un círculo muy virtuoso. Se han recomprado aproximadamente el 1% de las acciones en circulación de un año a otro. Bueno, ya hemos visto cómo ha estado aumentando la facturación, los márgenes y por ende los beneficios netos a pesar de esta mayor tasa impositiva que acá lo vemos muy claro, prácticamente se ha mantenido plano trimestre Q2 con el Q2 del 24. En los primeros 6 meses no hemos tenido ese efecto tan directo de los impuestos. Vamos a ver cómo evoluciona, que eso sí es importante, que ya hemos tenido el guidance que tan solo esperan un 2% de incremento en los beneficios por acción, pero bueno, veremos cómo esto va avanzando. Rápidamente vamos a hacer una valoración de Ferrari y vamos a tomar supuestos bastante conservadores. Si bien reconozco que tiene una ventaja competitiva impresionante, prácticamente irreemplazable, recordemos lo que decía Seth Klarman: nuestras proyecciones deben ser conservadoras y a esas proyecciones conservadoras debemos aplicarle un margen de seguridad. Así que este tipo era extremadamente conservador y por ende tenía los resultados que tenía. Creo que debemos aplicar un poco de su filosofía. Crecimiento en ventas del 5 al 4%, del 6 al 5, del 7 al 6. Y bueno, después pueden ustedes ver todo lo que son estos números. Free cash flow, tasa de descuento, crecimiento terminal del 5%, que me parece algo bastante posible. Múltiplo final que penaliza muchísimo al cálculo, la parte final del free cash flow, del descuento de flujo de fondos, que lo calcula en base a su crecimiento terminal, al crecimiento que tiene y a la tasa de descuento. Bueno, el múltiplo terminal de Ferrari bajo los parámetros normales del descuento de flujo de fondos es mucho mayor al que estoy poniendo, a 24 o 26 veces, muchísimo mayor, se acerca más a las 28 30 veces que a estos números. Sin embargo, insisto, seamos conservadores y podemos ver que los valores justos están entre los 236 euros
a los 361. A día de hoy cotiza 340, más o menos, 360, se mueve por ahí la acción. Así que está en términos un poco más exigentes, entendiendo que el mercado la sigue tomando como una empresa excelente, que lo es, que lo es. También recuerden lo que decía Charlie Munger, es mejor comprar una empresa excelente a un precio justo que una empresa justa a un precio excelente. Así que ahí está el gran dilema, ustedes como inversores, ¿qué es lo que van a hacer? Siempre estudien y sobreponderen los riesgos, eso es algo muy importante. Otra cosa que viene a colación de la ventaja competitiva de Ferrari es esta imagen que vemos acá. He traído a los competidores principales de automóviles. Por supuesto que de forma anecdótica, porque no son competidores principales, están en rubros totalmente diferentes. Son automotrices, pero no competidores. Ferrari está en otra liga. Y vemos los márgenes brutos de Ferrari, el que está más arriba, 50%, y a día de hoy más cerca del 51,5% que del 50%, o sea, prácticamente en máximos de márgenes brutos. Y vemos que los demás competidores, Tesla, Volkswagen, BMW, Mercedes, se mantienen en un rango del 14 al 18%, muy por debajo, hasta casi un 50% por debajo de lo que es Ferrari. Eso me dice de primera mano la ventaja competitiva que tiene el negocio, más allá de la experiencia de consumo que tienen las personas, de lo atractivo de tener una Ferrari, de poder estar en ese nivel social más alto del mundo. Y la otra imagen que quiero mostrar es cómo han venido subiendo el precio promedio de auto vendido desde el 2012 hasta el 2024 y los últimos 12 meses. Creo que esto sí deja zanjado cualquier tipo de duda, inconveniente sobre el pricing power, sobre la marca, sobre la capacidad de personalización e innovación que tiene Ferrari. Su ventaja competitiva es tal que creo que como inversores, más que la pregunta de cuánto es el valor intrínseco como un número fijo, veamos un rango y tomemos mucha ponderación al valor terminal. Porque ¿cuál es la ventaja que tenemos de hacer un descuento de flujo de fondos que es relativamente conservador? Que si Ferrari se sigue manteniendo con estos mismos niveles de ventajas que tiene hoy en día, de acá a 10 años no va a estar cotizando 20 veces o 25 veces su free cash flow. Va a estar cotizando a niveles actuales, 35, 40 veces free cash flow. Y ahí, en esa empresa de calidad, es donde vamos a tener las grandes ganancias. ¿Cuáles son los riesgos de todo esto? Que lo dije muy tímidamente a la mitad del video. Regulación europea. Todos sabemos que la esencia de Ferrari es el ruido del motor. Un auto eléctrico no tiene eso. Están saliendo noticias que bueno, que la experiencia es muy similar y habrá que probarlo. Tenemos el lanzamiento de su primer auto eléctrico, completamente eléctrico, en unos meses. Ya se hicieron algunas pruebas, pero nos quedamos a la expectativa. Veremos cómo eso va avanzando y creo que ese es uno de sus principales riesgos, porque si Ferrari pierde lo que es su motor, su ruido, esa imagen social, ese poder social que da a sus propietarios, bueno, posiblemente su ventaja competitiva se vaya debilitando. Aún así, a día de hoy, la marca de Ferrari es signo de estatus, de nivel social muy elevado, que invertir en eso es altamente rentable, anticíclico, como se le dice. Eso ha sido todo, espero que les haya gustado este breve análisis, este estudio de lo que es sus informes y los materiales que nos han dado la directiva. Pronto voy a estar trayendo así una tesis de inversión mucho más formal, como les traigo de forma recurrente. Pero bueno, esto lo hice algo rápido, así que nos estaremos viendo en el próximo análisis. Chau.